Metanoia, amén. Y vamos a ver el último tema, vamos a ver la última reflexión. No estamos cerrando todo el tema, no estamos cerrando todo lo que tiene que ver con arrepentimiento, pero bueno, haría falta muchísimo tiempo para abarcar todo lo que implica. Sin embargo, hoy quiero tratar de llevarnos al punto máximo que tiene que ver con esto del arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el producto o cuál debe ser el producto final de esto del arrepentimiento en nuestra vida? No solo de manera personal, sino también en un sentido colectivo, juntos, como familia de Dios. Dios tiene una aspiración enorme para nosotros y va mucho más allá de estar reunidos en un lugar como este, que es muy bonito, amén, estar reunidos aquí. Amén, es muy bonito estar reunidos en este lugar, pero la aspiración de Dios va mucho más allá. La metanoia sirve para muchísimo más que solamente ser personas que vienen a una iglesia o a un culto el domingo, ¿verdad? Y pertenecen a una comunidad de fe. Y quiero hablar acerca de una palabra que creo que tiene que cobrar un significado profundo en nuestra vida, y es la palabra revolución. ¿Cómo se llama? Revolución, una palabra bien importante, pero déjenme ponerle un marco a esta palabra de hoy, y quiero invitarlo para que vaya conmigo ahí a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, mi pasaje favorito de la Biblia, ¿verdad? Uno de los pasajes que más me gusta, porque cada vez que voy a él encuentro cosas nuevas, cosas extraordinarias, y creo que hoy no va a ser la excepción. Y quiero compartir con usted esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, y hablemos del fin máximo de la metanoia, o del fin máximo del arrepentimiento. ¿Qué debe producir en nosotros? ¿Cómo debe de verse el arrepentimiento al final, como meta última? Y dice así, en el nombre de Jesús: no se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero que nos enfoquemos en la primera parte de este pasaje que dice: no se conformen a este mundo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, que la palabra de hoy remueva mi corazón. Que la palabra de hoy me inquiete, que la palabra de hoy tenga un eco profundo en mi corazón. Te agradecemos, Señor, porque siempre que estamos dispuestos a escuchar, tú nos hablas. Porque no importa quién esté parado enfrente, siempre que tu espíritu quiere hablar a mi corazón, y siempre que mi corazón está dispuesto a escuchar tu palabra, tú hablas a mi vida. Y quiero que hoy sea una de esas veces en que salgo de este lugar con una mente completamente, Señor, tocada por tu palabra, con mucho que pensar, pero sobre todo con muchas cosas que encarnar en mi vida, porque de eso se trata la palabra, de una transformación profunda de nuestra mente que se traduzca, Señor, en una transformación radical de nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy me pongo en tus manos y te pido, Señor, que sea tu espíritu el que hable, que sea tu palabra la que, Señor, prevalezca por encima de nuestros pensamientos, y que sea tu propósito el que se cumpla en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas acerca de la metanoia, que no es otra cosa más que el cambio de la mente, el cambio en las ideas regentes en nuestra vida. La palabra metanoia significa eso, y déjenme hacer una recapitulación rápida por quienes están por primera vez aquí o quienes no han estado a lo largo de toda esta serie. La palabra metanoia significa eso: cambio de mente, cambio en la mentalidad, cambio en la perspectiva de la cual yo veo las cosas, en cómo interpreto el mundo, cuáles son las ideas que rigen mi vida, esas creencias a través de las cuales yo me muevo, a través de las cuales yo actúo y reacciono ante la vida. Esas ideas necesitan ser transformadas. A eso le llamamos metanoia. Y la Biblia utiliza una traducción, ¿verdad?, de esta palabra, que para nosotros es arrepentimiento. Que hemos dejado claro ya bastante que arrepentirse no es sentirse mal. Eso es remordimiento.
¿Okay? Arrepentirse es transformarse, arrepentirse es cambiar, es pensar de una nueva manera. Y hemos estado viendo muchos conceptos alrededor de esta palabra metanoia, arrepentimiento o cambio de mentalidad. Y hemos entendido que es un cambio que se da al interior de nuestra vida, aquí, en el área de nuestras ideas, en el área del pensamiento. No solo el pensamiento intelectual, sino también el pensamiento del corazón. ¿Ven? Decíamos que para la Biblia el corazón y la mente es lo mismo. Los pensamientos del corazón, esas ideas regentes. Los pensamientos del corazón son esas convicciones que dirigen nuestra vida. No son los pensamientos solo del cerebro, porque eso es intelectual, es conocimiento. Los pensamientos del corazón son aquellos pensamientos que producen las acciones conscientes o inconscientes en nuestra vida. ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy explicando? Esos son los pensamientos del corazón. Y esos son los pensamientos que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Allí es donde Dios quiere efectuar una metanoia o un arrepentimiento, que yo cambie mi manera de pensar. Y vimos que la metanoia es la llave que nos abre la puerta al reino de Dios, que nos permite vivir el reino. Sin arrepentimiento yo no puedo entrar en el reino de Dios. Una y otra vez la Biblia nos dice que el principio de la predicación del evangelio siempre fue ese: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primero que tiene que haber. Sin arrepentimiento, sin un nuevo nacimiento, sin un cambio en la mentalidad, yo no puedo ver y mucho menos puedo entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Vamos a hablar de ese reino y vamos a hablar de ese choque que debe de existir cuando alguien cambia de reino, cuando alguien utiliza el arrepentimiento para cambiar de un reino a otro. Se produce un choque. Hace algunas semanas atrás hablábamos, ¿verdad?, de esa declaración de Jesús con respecto a Juan el Bautista, y dice que desde los días de Juan el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Es decir, que el reino de Dios siempre está en una constante lucha, siempre está peleando en contra de algo, ya sea en el sentido personal. Pelea, lucha contra mis ideas preconcebidas, pero también en el sentido colectivo, social, humano. El reino de Dios siempre está luchando, porque funciona en una dimensión diferente, porque no actúa de acuerdo a cómo actúa el mundo humano, la era de los humanos. Siempre está luchando, siempre está peleando. Y es de allí de donde deriva este concepto que hoy quiero presentarte, que es la revolución. Porque es muy importante mencionar que a pesar de que la metanoia es algo que se da en el interior de nuestra mente y de los pensamientos de nuestro corazón, eso es solo el comienzo de la transformación que debe realizarse en nosotros de acuerdo a lo que la voluntad de Dios espera, a lo que la voluntad de Dios expresa. Él quiere que seamos transformados, y no solo eso, Él quiere que el mundo entero sea transformado. Amén. A partir del hombre, a partir del ser humano, dice Pablo que Él está reconciliando consigo todas las cosas, no solo al ser humano. Amén. Y del ser humano no solo su espíritu, sino todo su ser. Dios quiere redimirlo. De eso se trata el reino de Dios, de la recuperación de todas las cosas, a partir de la parte más importante. ¿Quieres saber cuál es la parte más importante? Mira a tu alrededor, mira a tu izquierda, a tu derecha. Esas personas que están allí, incluyéndote a ti, es la parte más importante de toda la creación, y por allí es que Dios quiere comenzar la recuperación. Y entonces la metanoia es solo el comienzo de esta recuperación, de lo que Dios quiere que suceda en el mundo entero. Comienza con ese cambio en la mentalidad, pero no solo está pensando en un cambio en nuestros pensamientos, sino en una verdadera revolución al exterior de nuestra vida. Lo que Dios quiere es que todo el mundo sea alcanzado por la influencia de su reino aquí en la tierra. ¿Sí me está escuchando? ¿Aquí está todavía? Muy bien.
Déjeme presentárselo de esta manera. Podemos ver tres fases en el propósito de Dios con respecto al Evangelio, con respecto a su palabra en nosotros. Hay tres fases y las podemos ver aquí en el pasaje que leíamos hace un momento de Romanos 12:2, un poquito revueltas en el orden en el que yo la estoy presentando aquí, pero espero que se pueda entender. Y la primera fase de este propósito de Dios para el mundo es la renovación, el cambio en la mentalidad. Lo primero que Dios quiere que pase es la metanoia, es decir, un cambio en nuestras ideas, un cambio en los pensamientos de nuestro corazón. Por allí comienza, es el paso número 1, es la renovación de la mente o la metanoia. La segunda es la transformación, es decir, cuando yo he entendido la palabra, cuando el evangelio del reino de Dios ha entrado en mi mente y ha empezado a cambiar los pensamientos del corazón, porque yo abrí esa puerta de mi corazón a su palabra y a su gobierno en mi vida, y entonces entregué mis pensamientos y acepté sus principios. Eso debe tener como resultado una transformación total de nuestro ser. Por eso dice, transfórmense, que la renovación de su entendimiento produzca una transformación en su vida. ¿Vamos bien? Paso número 1, renovar nuestra mente, metanoia, cambiar los pensamientos. Paso número 2, transformarnos hacia afuera. No sirve de nada decir, no, yo sí entiendo, yo sí sé de qué se trata. Si ese entendimiento no produce una transformación profunda en mi vida, no es metanoia real, ¿ok? Es solamente un conocimiento intelectual. Hay personas que durante muchos años, toda su vida, han estado en la iglesia, han leído la palabra, conocen pasajes completos de memoria, pero no han podido ser transformados porque sus pensamientos regentes siguen siendo gobernados por otra cosa y no por la palabra. Amén. Pero cuando la palabra comienza a gobernar en nosotros, produce transformación en nuestra vida. No cambios, ¿vale? No es que solamente era una persona que no iba a la iglesia y ahora va a la iglesia los domingos. No. No es eso, no es un cambio en tu rutina. No es que antes hacías unas cosas y ahora ya no las haces. No, es una transformación completa de nuestro ser. No es instantánea, pero sí es procesiva, siempre está pasando, siempre está sucediendo, es continua esa transformación. Así es que si tú has experimentado en tu vida un verdadero cambio en tu mente, debes de estar notando una transformación continua en toda tu vida. Y si la transformación está pausada o está detenida, necesitas volver otra vez a poner tu mente, a poner los pensamientos de tu corazón en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender, ¿vale? Porque el primer paso, renovación de la mente, produce una transformación. Pero el tercer paso, que es al que nos vamos a evocar en este día, es la revolución. Cuando una persona ha tenido una renovación y esa renovación en su mente ha producido una transformación, esa persona tiene que empezar a experimentar una revolución a su exterior. ¿Por qué? Porque estamos siendo introducidos a un reino que no es de este mundo. Estamos siendo introducidos a un reino que no funciona bajo las mismas reglas que funcionan en el mundo en que nos movemos cotidianamente. Y claro que eso va a contrastar, claro que eso va a luchar, el aceptar los principios de Dios en mi vida y permitir que esos principios rijan mi existencia, mi comportamiento, mis palabras, mis acciones, mis reacciones. Claro que va a hacer contraste con el mundo en el cual nosotros nos movemos, y eso es normal, porque acuérdate que el reino de Dios viene avanzando contra viento y marea, siempre está luchando, siempre está en disputa con el reino de los hombres. Así es que el fin último de la metanoia en nuestra vida, que es solo el comienzo del proceso, tiene que pasar por una transformación y tiene que producir una revolución.
Es decir, que el resultado último de la metanoia debe ser una revolución en nuestra vida, es decir, una reacción en cadena del cambio que regresa sus efectos hacia nosotros. Por eso el pasaje termina diciendo, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar qué es lo que Dios quiere, mis amados, no se logra sino hasta que lo hemos experimentado, cuando lo hemos puesto en práctica y hemos recibido los resultados, cuando hemos probado el hacer lo que el Señor manda y no lo que la sociedad ha estipulado. No vivimos de acuerdo al régimen humano, sino hemos empezado a vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció, y entonces recibimos los resultados de ello. Amén. Hasta entonces no podemos comprobar nada. Podemos verlos en la palabra, podemos entenderlo lógicamente, pero no es sino hasta que lo ponemos en práctica que podemos comprobarlo. Así funciona la comprobación, amén. Hasta que lo hago, hasta que lo practico, entonces recibo el resultado. Y entonces compruebo. Comprobar la voluntad de Dios tiene que convertirse en un rebote de una acción que yo he realizado primero. Es cuando yo comparo la voluntad de este mundo con la voluntad de Dios y he visto los resultados de cada una de las cosas. Esa es la comprobación. ¿Y qué voy a comprobar de la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. A diferencia de la voluntad del hombre, que siempre termina destruyéndonos, que siempre termina alejándonos de Dios, que siempre termina acabando con todo lo bueno que Dios creó, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay una sola forma de poder comprobarlo: poniéndola en práctica, enviándole hacia el mundo y dejando que rebote hacia mí, haciendo las cosas. Porque todos hemos leído en la palabra, ¿verdad? Todos conocemos muchos pasajes de la Biblia y muchos principios que la Biblia nos enseña. Pero esa es una cosa, practicarlos ya es otra cosa. Ahí es donde nuestra mente comienza a pelear. Amén. Todos hemos leído donde dice, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y suena bien. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo de acuerdo a ese principio? ¿Cuántos realmente lo hemos comprobado? Cuando llega la hora de comprobar es donde empieza el problema. Es donde empieza. Porque lo comparamos con las leyes del hombre, que van muy en contra de todo eso, ¿verdad? Buscar el reino de Dios, justicia, paz, gozo en el espíritu, por encima de la ganancia, del dinero. El reino de Dios, que es como una semilla que se planta y hay que esperar para que dé fruto, al contrario de la recompensa inmediata que el mundo vive buscando en este tiempo. No es sencillo de practicar. Es revolucionario, va en contra de todo lo que nosotros hemos visto y hemos aprendido hasta ahora. Pero ¿por qué esto es una revolución? ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de revolución a la hora de vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Quiero que lo veamos a partir de aquí. El pasaje comienza diciendo: no se conformen a este mundo. No se conformen. Eso es revolución. No estar conforme con algo y buscar cambiarlo. Ahora dice: no se conformen a este mundo. Otra versión de la palabra dice: no se conformen a este siglo, o no se conformen al tiempo actual. Y es decir, que cuando dice a este mundo, se refiere al mundo de hoy, a las tendencias que hoy estamos viviendo. Y mire qué aventurado el apóstol de decir: no se conformen a este siglo, y que esa palabra siga siendo vigente para nosotros hoy. Pareciera ser algo muy aventurado, porque Pablo no tenía idea de lo que nosotros íbamos a estar viviendo el día de hoy. Él no sabía todo lo que nos iba a tocar a nosotros vivir, todo lo que nosotros íbamos a vivir, lo que nos iban a enseñar, las tendencias culturales de este tiempo. Pablo no tenía ni la más mínima idea, pero se aventuró a decirnos: no se conformen a este siglo, porque sabe, él entendía una cosa que es bien importante que usted y yo comprendamos en este día.
no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. No se conformen al mundo de hoy. Y aunque el mundo está cambiando continuamente y cada cambio aparenta ser revolucionario, cada cosa nueva que aparece en el mundo pareciera ser algo revolucionario y nuevo, la realidad es que solo es una variante de las mismas cosas. Una forma diferente de presentarla, pero el sistema de este mundo al que Pablo se refiere, la era de los hombres, la era de los humanos y de su autosuficiencia aparte de Dios, es solamente un ciclo que se repite continuamente. El reino de los hombres no tiene nada de nuevo, es lo mismo. Como dicen por allí, ¿verdad? En español mexicano, es la misma gata, nomás que revolcada, ¿verdad? Es lo mismo. Se expresa de maneras diferentes, se expresa de maneras distintas, pero obedece exactamente a los mismos principios. El escritor del libro de Eclesiastés, ahí en el capítulo 1 y versículo 9, dice: ¿qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, quiero que entendamos esta palabra. Quienes estuvieron en el programa de lectura bíblica conmigo el mes anterior y estuvimos viendo el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y explicamos qué es lo que significa cada vez que el escritor Eclesiastés dice debajo del sol. Se refiere al mundo de los hombres, se refiere al mundo de los humanos, al reino de los humanos, a la naturaleza caída del hombre, sin eternidad, sin conciencia de Dios. Bueno, en ese mundo, debajo del sol, no hay nada nuevo. Es una repetición continua de las mismas cosas, un poquito maquilladas, un poquito transformadas en su fachada, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Es nuestra era, ¿te das cuenta? Es el mundo sin eternidad, es el mundo sin Dios. A este mundo, como dice Pablo, este mundo, este siglo, este tiempo es al que no podemos conformarnos, independientemente del tiempo que sea, independientemente de cuál fue la vuelta que nos tocó a nosotros y cuál fue la vuelta que le tocó a nuestros antepasados hace 50, hace 100 años. Es solo una vuelta, es solo una repetición, son las mismas cosas. No importa cuánto las hayan maquillado, cuánto las hayan pintado, la orden de Dios a nosotros es: no se conformen a ellas. Porque es lo mismo. Te la van a pintar de otra manera en cada vuelta, pero sigue siendo el mismo sistema, sigue siendo el mismo gobierno. Siguen siendo las mismas cosas. Todo obedece al mismo gobierno, por más fachadas nuevas que quieran ponerle. ¿Sabe? Esta generación en la que nosotros nos tocó vivir se caracteriza por un deseo profundo de hacer una diferencia. Todo el mundo quiere hacer un cambio. Todo el mundo quiere hacer una revolución, quiere hacer una diferencia, quiere hacer algo significativo, algo trascendental para el mundo. Todo, la gran mayoría de los jóvenes de esta generación quieren cambiar al mundo. Esa es su consigna. Queremos cambiar al mundo. Sean acciones grandes o sean acciones pequeñas. Quieren ser revolucionarios y eso está bien. Pero hay que poner mucha atención, querido hermano, de esta generación y de las generaciones que vienen después que nosotros. Hay que poner mucha atención para darnos cuenta lo que sí es revolución y lo que no es. Lo que es solamente una fachada de la misma dictadura, del mismo pecado, del mismo sistema caído del hombre. Sus conceptos revolucionarios, los conceptos de este mundo al que nosotros nos tocó vivir, al igual que el concepto del mundo que le tocó vivir a las personas antes que nosotros,
Parecen revolucionarios, pero no son sino un refrito de un refrito que Satanás ha estado promoviendo de diferentes maneras a lo largo de la historia, con un único objetivo: mantener al hombre subyugado y lejos de la verdad de Dios. Creyendo ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Creyendo que habían descubierto algo nuevo, se empecinaron en algo que es tan viejo como la tierra misma. Principios, valores o antivalores tan viejos como la propia creación del mundo. Y hoy nos los están vendiendo como nuevos. Hoy nos los están vendiendo como revolucionarios, hermano. Pero como dicen, ¿verdad?, nuestros abuelos, son más viejos que el conejo de la luna. Cosas que ya estaban allí. Cosas que se dijeron hace mucho. Solo les cambiaron el nombre. Y querido hermano millennial, o queridos hermanitos centennials, no hay nada nuevo debajo del sol. No han descubierto absolutamente nada. Eso ya estaba allí. Eran cosas que solamente se han venido cambiando en su fachada para que parezcan revolucionarios. Fíjate, déjame darte solo un par de ejemplos de ello. La guerra de los sexos, que le dio origen al movimiento feminista, ya se encontraba presente desde la caída del ser humano. Es solamente la repetición de una tendencia a la que fuimos sujetos por causa del pecado. Vaya conmigo, Génesis capítulo 3, el libro de los comienzos, del origen de todas las cosas. Capítulo número 3, versículo 16. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y fíjate lo que dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Intentarás gobernarlo, vas a intentar controlarlo, pero él te va a gobernar. Otra versión dice: tú vas a tratar de someter a tu marido y él te va a someter por la fuerza. No dice que eso sea lo correcto, es una consecuencia del pecado. Es solamente una repetición. Esta lucha de los sexos que le dio origen en algún momento al movimiento feminista y que le dio origen a la nueva ola feminista en este tiempo, es el mismo principio. El gobierno del pecado, haciendo que la mujer trate de dominar al hombre y haciendo que el hombre pise a la mujer de una manera violenta, haciendo uso de su fuerza. Es lo mismo. Ya estaba desde el Edén. Desde la creación del mundo ya existía esa paradoja, ya existía ese problema. Ahora, Romanos capítulo 1 nos habla de muchas ideas progresistas de este tiempo, pintadas de otra forma, dibujadas con otra fachada, pero a fin de cuentas lo mismo que se está vendiendo como nuevo el día de hoy. Hace cientos de años se presentaban muchas circunstancias que hoy aparecen como nuevas, pero que han estado siempre allí, solo que les cambiaron el nombre. Si tú lees la carta a los Romanos en el capítulo 1, y aprovecho para hacer comercial, mañana comenzamos con el plan de lectura de Romanos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un par de cositas bastante interesantes, así es que si tú no te has inscrito, hazlo, porque es una maravillosa oportunidad de aprender juntos. Y el capítulo número 1 nos habla de estas tendencias, con nombres diferentes, ¿verdad? Nos habla del homosexualismo, aunque ahora se le llama diversidad sexual, ¿verdad? Se le llama diversidad, pero es el mismo principio. El uso antinatural de las relaciones sexuales que Dios creó para propagar a la raza humana, utilizadas de una manera egoísta, tratando de satisfacer deseos personales. Habla del culto a los animales, que ahora se le conoce como derecho animal, ¿verdad? El derecho y la dignidad de los animales. Y no está mal que cuidemos la naturaleza y a los animalitos, pero no podemos ponerlos a la par del ser humano. No podemos ponerlos ni siquiera por encima del ser humano. El culto a la naturaleza, a la madre tierra,
que hoy se le conoce como el ecologismo moderno, ¿verdad? Poner a la naturaleza por encima del ser humano y decir que el mundo estaría mejor si el ser humano no estuviera aquí, si el ser humano fuera erradicado. No hay nada de malo con tratar de cuidar el planeta, al contrario, es una ordenanza de Dios. Dijo que nosotros teníamos que gobernar y cuidar del planeta donde Dios nos puso. Pero la idea detrás del ecologismo moderno es muy distinta. Es erradicar a la raza humana, es acabar con los humanos para que el mundo pueda florecer. Tantas y tantas ideas que hoy se nos venden como nuevas, pero que han estado allí a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Quieres una más nueva? ¿Alguien ha escuchado acerca del transhumanismo? Levánteme la mano si usted ha escuchado alguna vez del transhumanismo. Bueno, hay que leer, ¿verdad? Hay que investigar. Ahí está, el internet sirve para muchas cosas, aparte de Facebook, Instagram, TikTok. Investigue acerca del transhumanismo. Es una realidad que ya está tocando a la puerta de la humanidad, de nuestra generación. ¿Qué es el transhumanismo? Es esa tendencia que busca fusionar a los hombres con las máquinas. Y no estoy hablando de la película de Terminator. Eso se anunció hace mucho tiempo, pero hoy es una realidad que ya se está trabajando, buscando eliminar las limitaciones naturales del ser humano, tratando de potenciar al ser humano para que deje atrás sus debilidades y sus limitaciones como hombre, e incluso tratando de que la nueva humanidad pueda ser manipulada en un laboratorio. ¿Cómo va a nacer la nueva humanidad? Ya no de la relación entre un hombre y una mujer, sino de la experimentación, y jugamos a ser Dios. Investíguelo. Puede sonarle a teorías conspirativas, no me crea porque se lo estoy diciendo. Estúdielo, búsquelo y se va a dar cuenta que ya la tendencia está tocando fuertemente a la puerta de la humanidad. Y parece una cosa muy futurística, parece de películas de ciencia ficción, hermano, pero obedece a una de las mentiras más viejas. De hecho, a la mentira más vieja que existe: serán como Dios. ¿Paz de Cristo, hermano? Serán como dioses. No van a necesitar al Creador. Ustedes mismos van a poder producir vida y ustedes mismos van a ser inmortales como Dios. Van a desaparecer las limitaciones, van a desaparecer, ¿verdad?, la conciencia humana. Y ahora vamos a poder estar conectados, ya ni siquiera con estos aparatos, ¿verdad?, que ya muchos ya le están contando los días a los aparatos inteligentes. Ya están anunciando que se puede poner algo en la mente del ser humano para que pueda comunicarse sin la necesidad de un aparato. El transhumanismo es una realidad, hermano, a la que tenemos que ponerle atención. Parece del futuro, pero es viejo. Fue la promesa de Satanás al ser humano: serán como Dios, no lo van a necesitar. La forma en que Dios te creó, la forma en que Dios te hizo no está completa, no es perfecta. Mira, puedes ser mejor que eso. Puedes ser mejor que eso. Puedes ser tu propio Dios. ¿Te suena? Es la mentira más vieja del mundo, hermano. Todas estas ideas aparentemente revolucionarias no son sino consecuencias de habernos apartado de Dios al pecado. Son revoluciones dentro de una misma dictadura, mi hermano, porque lo que hizo el pecado es meternos en una dictadura a la que debemos toda nuestra obediencia. Lo disfraza de libertades, pero no es sino un gobierno dictatorial donde no hay libertad. Agustín de Hipona decía que el hombre sin Dios solo tiene libertad para una cosa: para pecar. Pero la palabra del Señor dice, allá en San Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. La única y verdadera revolución, mis hermanos, implica un verdadero cambio en el gobierno de nuestra vida. El fin de la metanoia, o de ese despertar de nuestra mente hacia los principios que Dios estableció desde el inicio,
producen un cambio en el gobierno de nuestra vida. Por eso la metanoia o el arrepentimiento siempre será la antecesora de la llegada del reino de Dios a nuestras vidas. Y cuando el reino llega, choca con todo lo que se ha establecido. La revolución de Jesús comienza aquí. No se conformen a este mundo. Niégate a vivir las mentiras de Satanás. Los hijos de Dios, su iglesia, sus amados, debemos brillar en medio de las tinieblas. Una verdadera metanoia no va a pasar desapercibida por mucho tiempo. Hechos capítulo 17, versículos 6 al 7 dice: como no los encontraron, arrestaron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero. No era algo clandestino, no era algo que se podía ocultar. Ellos habían tenido un verdadero cambio, una verdadera transformación, y aquellos a su alrededor lo notaron, se dieron cuenta y se sintieron ofendidos por el cambio que ellos habían experimentado, y llevaron esto a las proporciones correctas. Estos que trastornan al mundo entero. No solo a sí mismos, no solo a su casa, no solo a su iglesia, estos que trastornan al mundo entero. Ellos han venido acá y Jasón los ha recibido. Todos estos, escucha, todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esos que han experimentado una verdadera transformación necesitan enviar un mensaje contundente a este mundo. El único rey aquí se llama Jesús. Él ha cambiado nuestra vida. Él ha cambiado nuestros pensamientos regentes. Él ha hecho que nosotros descubramos un reino que es eterno, que no cambia continuamente, que no maquilla las cosas porque no lo necesita. Sus principios son verdaderos, no hay que transformarlos, siguen funcionando. No importa cuánto pase, no importa cuánto tiempo transcurra, su palabra permanece para siempre. Para siempre. La metanoia real produce revolución porque nos lleva a vivir desde un gobierno diferente, mis hermanos. No se trata de hacer cosas nuevas, se trata de apegarse a lo que Dios ha establecido, vivir el modelo de Dios para todas las cosas, para nuestra familia, para la humanidad, para la masculinidad, para la feminidad, para la economía, la salud, las relaciones, todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. Eso sí es revolucionario. Querido hermano, querido joven, si tú quieres hacer una diferencia, si en ti hay un sentimiento revolucionario, no necesitas más. Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos presenta una palabra, la más revolucionaria que el mundo entero ha escuchado: el sermón del monte. Y han pasado cientos de años y aún sigue chocando con la realidad de este mundo y produciendo la más gloriosa de las revoluciones. Mis hermanos, mis amigos, en un mundo cambiante, con modas tan transitorias, lo verdaderamente revolucionario es permanecer firme. Querido amigo que hoy estás aquí, Jesús te invita a ser parte de esta revolución, ¿sabes? Todo está en juego aquí, ahora mismo. Y tal vez, sí, pareciera sonar muy violento, pero ¿qué revolución no lo es? Pareciera ser algo brusco, de lucha, pero ¿qué revolución no lo es? Sí, va a violentar muchas cosas a las cuales estás acostumbrado a hacer. Va a empujarte a nuevos hábitos. Va a empujarte a abandonar muchos otros que ya tienes muy arraigados en ti. Pero a cambio de eso, mi amigo, te ofrece libertad verdadera. Te ofrece amor inagotable y sobre todo eternidad, plenitud y un propósito por el cual vale la pena vivir.
un camino que es eterno y un reino que no caerá jamás. Mis amados hermanos, esta revolución es violenta, pero la violencia de esta revolución no es contra la gente, sino contra el sistema que predomina en este mundo. Es una revolución de amor, pero de amor verdadero, no de egoísmo ni de conveniencia, sino de amor que se hace responsable, de amor que sacrifica sus propios deseos en pro de los demás, de amor que acepta a las personas, pero no sus desviaciones, por amor a ellos mismos, que ama a su prójimo como a sí mismo y desea el bien final de la persona y no solo la gratificación inmediata que ofrece el pecado. Un amor que no esconde la verdad, aunque esa verdad a veces duela. Una revolución de justicia verdadera, no de búsqueda de simpatías, que entiende que lo que el hombre siembra, eso cosecha, y así será siempre. Que la justicia no está fundamentada en la búsqueda de derechos, sino en el asumir nuestras responsabilidades. Una revolución de libertad verdadera, la que es responsable, que no daña a los demás en función de un derecho propio. Una revolución de valores permanentes y no de modas cambiantes, transitorias y que se mueven a conveniencia. Eso sí es una revolución de verdad. Es verdad que eso nos pone en un papel un tanto impopular, pero nos da garantía de permanencia, mis hermanos. La palabra del Señor dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 17: este mundo pasa y sus deseos pasan juntamente con él, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y decirle: Padre, gracias porque nos has posicionado en el lado correcto de la historia? Este mundo va a pasar, hermano. No sé cuántas vueltas nos falten, no sé cuántos giros todavía este mundo y su sistema tengan que dar, y que vuelva a disfrazar sus mentiras de verdades con una nueva fachada, pero eso jamás hará que una mentira se convierta en verdad. La verdadera metanoia revolucionaria, porque nos planta en aquello que es verdadero siempre, que no necesita ser maquillado, que no necesita ser actualizado. Es la verdad perfecta, permanente, inagotable de Dios. Por eso el consejo, mis hermanos, la palabra que debe permanecer en nuestros corazones: no te conformes. No te conformes a este mundo. Parecieran cosas nuevas, pero no lo son. Plantémonos en la verdad y plantémosle cara a este mundo y comprobemos que no importa cuánta mercadotecnia el mundo le meta a sus mentiras, la voluntad de Dios siempre seguirá siendo la única, buena, agradable y perfecta. Atrévete a ser diferente. Deja que la metanoia, que un verdadero arrepentimiento produzca en ti una verdadera transformación total en tu vida, y que esa transformación produzca en nosotros un verdadero movimiento revolucionario. Nuestro mundo espera por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos revolucionarios hay en este lugar? ¿Cuántos quieren unirse a esta revolución? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano, y que le digamos: Señor, yo quiero ser un revolucionario. Yo quiero ser un revolucionario que se mantiene firme en la verdad de Dios, aunque el mundo esté cambiando, aunque pareciera que lo nuestro es anticuado. Que podamos recordar que la voluntad de Dios no necesita ser actualizada, es eterna. La buena voluntad de Dios no necesita nuevos empaques, porque sigue siendo efectiva como al principio. Dios quiere levantar una generación de revolucionarios, pero revoluciones de verdad, no de fachadas. No una revolución de mentiras viejas pintadas como nuevas verdades. ¿Quieres ser un verdadero revolucionario? Ahí hay un manual. Ahí hay un manual del verdadero revolucionario.
llena de principios eternos, llena de cosas que van a chocar con el mundo, pero que al final terminarán prevaleciendo por encima de cualquier idea que este mundo pueda plantearnos. ¿Alguien quiere venir aquí al altar?